Ahora pasamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre lo siguiente. El tema es las personas, sobre las personas que tienen habilidades extrasensoriales, que tienen sentidos mucho más desarrollados que la gente en general. Hablamos de psíquicos, hablamos de gente con telequinesis, con piroquinesis, con precognición, etc. En general, personas que tengan habilidades relacionadas a lo paranormal. Sí, mira, con esto hay que hacer un cierto hincapié en decir que nos estamos refiriendo a cierto aspecto de la vida diaria. Porque ¿quién alguna vez no le ha pasado que no necesariamente una persona que tenga varios poderes, que por ejemplo que la persona que vive en la cuadra de un vecindario y toda la gente va a consultar a esa persona porque dice, no, esta persona puede ver más allá, incluso esta persona no es que cobren, pero hace como un servicio comunitario. También vamos a abordar a estas personas, pero nunca está de más que todos hemos conocido a un amigo o un conocido que goza de cierta fama como de profeta, en el sentido de que, oye, este compadre una vez me dijo que tuviera cuidado con ir a la universidad porque había un profesor que me tenía mala y que me va a querer perjudicar. Y sin embargo siempre le ha achuntado, siendo que ese tipo nunca ha ido a mi universidad, no conoce mi entorno y no es la primera vez. A otro amigo también le ha dicho lo mismo. Ahí hay algo extraño. Claro, eso es lo que hoy en día se conoce como la precognición, la capacidad de poder anticiparse a un hecho, la capacidad paranormal, extrasensorial de poder anticiparse a un hecho, muchas veces sin conocer el contexto o la vida necesariamente de esa persona. Por ejemplo, una persona con precognición, y esto pasó con el atentado de las Torres Gemelas, mucha gente en el mundo, supuestamente, y esto algunos lo describieron en blog, en diarios de vida, en un montón de plataformas, sentían que algo iba a pasar en las Torres Gemelas, que un atentado terrorista iba a suceder en Estados Unidos, en Norteamérica. Y esto lo sintieron algunos mucho tiempo, muchos meses antes de que sucediera. Es decir, con cierta capacidad, con ciertos poderes o habilidades, como quieran llamarlo, ya presentían que algo terrible iba a suceder. A veces también está esta precognición más básica, que es como lo que pasa mucho con las madres, con este poder que algunos dicen que tienen las mamás, que por ejemplo, oye, este día no salgas, no sé, siento que algo malo va a pasar, quédate en la casa, hoy no vayas a clases, porque tú hoy día no vas a ir al colegio o no vas a tomar ese bus. Y de pronto hay muchas historias que así lo demuestran, algunos podrán llamarle casualidad, etcétera. Qué sé yo, el bus choca o hay un accidente en la carretera o ese día se pone a llover muy fuerte y el colegio se cierra, pues no necesariamente tiene que ser algo tan trágico. El colegio se pone a llover fuerte o el colegio se inunda o se echan a perder los baños, etcétera, y se cancelan las clases. Incluso, como bien dijo Kuno Nox, no necesariamente son situaciones trágicas, incluso a veces pueden ser anecdóticas o derechamente humorísticas. Típico que, por ejemplo, que la mamá le dice al hijo, oye, no vayas a pasar por cierta parte del pasillo de la escuela, ¿por qué? No, es que ahí te puedes quedar húmedo. Cuando esa persona después pasa por ahí, le cae un balde con agua y queda todo mojado, toda la gente se ríe de ello y después se da cuenta que la mamá lo presagió. Claro, la precognición está relacionada con estas capacidades paranormales que tienen que ver un poco con el sentir de distintas formas o presentir que algo va a suceder, no necesariamente algo malo. Hay muchas películas que abordan este tema, hay muchos libros, hay muchas historias también de gente que le ha pasado esto. Así están las típicas, o las historias de la señora, de la abuelita de barrio que era media bruja, que había prevenido, no sé, a cierta persona de no hacer cierto negocio, cierta cosa, y que le había resultado mal, después le había resultado bien a partir de esta premonición. Fíjense que hay un libro que estoy leyendo ahora, de Stephen King. Sí, que aprovecho de recomendarlo, que es Doctor Sueño, de Stephen King. Que toma un personaje de una de sus novelas anteriores, de El Resplandor, de Shining. Toma al hijo, a Danny Torrance, al niñito, que en esta novela muestra, bueno, cuál fue su evolución, qué pasó después del suceso en el hotel, qué pasó con su madre, etcétera. Pero el tema que quería enfocar yo, que en esta novela hablan también de personas que tienen estos poderes, estas habilidades extrasensoriales. Y en la novela Stephen King le habla de esto como el resplandor. Gente que tiene algo especial en su interior, algo que resplandece, una habilidad que lo hace diferente a los demás, que en muchos casos, por ejemplo, le permite anticiparse a ciertas cosas. O incluso en otro sentido se desarrolla de otra forma esta habilidad
pueden leer las mentes, tienen telequinesis, un montón de habilidades extrasensoriales. En algunos casos, el autor habla de que hay personas que tienen un resplandor mucho más pequeño o simple o básico, que es cuando de pronto tienen este sentido, por ejemplo, que hablaba yo anteriormente de las mamás, de las madres que dicen, no haga esto porque algo malo va a pasar, no salga hoy día, que es como un pequeño, una pequeña avance de precognición. Yo creo que lo tienen más desarrollado como algunos de los personajes de la novela. Maverick delante hablaba sobre las personas que aparecen en la farándula criolla, sí, con algunos de estos poderes. ¿Qué ejemplos tenemos acá en Chile de personas que supuestamente dicen que tienen estos poderes? A ver, ¿quién puede? Mira, se dice que, bueno, acá en Chile, he escuchado cosas, también lo critican, la actual pareja de esta modelo conductora chilena llamada Tonka Tomisic, y este tipo se hace llamar Paribet. Dicen, yo he escuchado tanto como 50% de uno dicen que realmente tiene una habilidad, o sea, en el sentido de que es capaz de mirarte y adivinar al instante cuáles son tus afecciones físicas y recomendarte qué tratamiento natural podrías seguir. Y dicen que le ha achuntado. Así como hay otros que lo critican diciéndole que en realidad no es que sea manipulador, sino que tiene ciertas habilidades para leer a la gente, para llegar, pero todo por deducción. Y eso, y la deducción cualquier persona puede ejercitar. Claro, que ahí hay una diferencia entre un poder precognitivo, extrasensorial, con simplemente la capacidad de deducir, que han tenido personajes literarios como Sherlock Holmes, o personajes reales como detectives, policías, psíquicos, etcétera, que pueden, ¿cierto? Siguiendo las pistas, evaluando una situación, pueden llegar a conclusiones. Ah, sí, ahora se me viene a la mente, se me disculpar con uno si te molesta que lo mencione, pero ¿tú recuerdas este mentalista, ese hipnotizador español llamado Tony Camo? Ah, el mula de Tony Camo, sí, ¿cómo olvidarlo? Así, hasta no hace mucho todavía lo siguen invitando a un programa farandulero acá en Chile llamado Morandé con compañía, y seguía haciendo sus shows y hipnotizando y todo lo demás. Yo, sin embargo, mira, para serles sincero, yo después no lo veía mucho y no puedo decir a la ciencia cierta si habrá tenido alguna habilidad verdadera o si era un estafador. A mí en lo personal me parecía chanta en todos los sentidos, Tony Camo. Aparte que siempre se decía que en su espectáculo estaba todo, hasta en Hamlin con hacían parodia de esto, que estaba todo el público, tenía sus personas del público preparadas con anterioridad. Entonces, pues decía, voy a elegir quién quiere ser hipnotizado. Y la gente levantaba la mano, ¿cierto? Y él sabía quién elegía porque estaba el tipo ahí, ¿cierto? Programado para hacer lo que él le iba a decir. Ahora hay ilusionistas que a veces nos dejan perplejos y que supuestamente hay teorías que mencionan que podrían tener estas habilidades. No sé, a ver, hoy tenemos a... Puta, me cae mal ese loco. El Dynamo, no, pero ese one me cae mal. Deja pensar en otro. Uno que me caiga bien. ¿Tú te acordás de este loco que estaba casado con la Claudia Schiffer? Ah, David Copperfield. Ya, David Copperfield igual tenía sus cosas, es más vieja escuela, pero tenía sus trucos bacanes. Sí, tenía como... Era muy hábil como ilusionista. Y aquí, bueno, estamos en este tema que es más complejo que el tema de la magia o de la ilusión. ¿Cuánto hay de ilusión, cuánto hay de magia, de engañar los sentidos y cuánto hay de tal vez de cierto poder, cierta habilidad que tengan estas personas? O sea, sabemos que hay muchos trucos que se pueden entender racionalmente. Sí. Y se puede tratar de analizar, incluso han sido desvelados por el tiempo, sí, o por científicos que dicen, este tipo no se pudo evitar esto porque tenía una carga eléctrica positiva en la mano y el papel. Pero hay algunos trucos, algunas ilusiones que son tan extremas o tan complejas que es difícil tratar de imaginarse una explicación racional. Sí, mira, se dice que es Harry Houdini, de quien están dando una biografía. La estoy viendo, está súper buena, sí, súper buena. El Adrian Brody, el ganador del Oscar. Sí, muy bueno. No, se dice que Harry Houdini tenía una combinación de las dos. O sea, el tipo era muy hábil haciendo un ilusionismo, o sea, sabía manejar trucos, pero dice, tal vez tenía también cierta habilidad. Que podía manejar una habilidad de tipo paranormal, y él combinó las dos cosas, y solamente así se puede explicar su enorme talento, tanto como escapista e ilusionista. Es que claro, eso es lo interesante, que grandes personajes en el plano de la magia y la ilusión como Houdini u otros magos ilusionistas, se entiende hablar a veces de que tienen más que la habilidad de poder engañar al ojo o los sentidos, tendrían ciertas habilidades
paranormales, extrasensoriales. Mira, incluso yo hace muchos años, por ahí, a principios de los años 90, en una película en Cine en su casa, dieron una película como semi-biográfica de Harry Houdini. Y ahí se mostraba la teoría de que Houdini, después de cuando llegó a Estados Unidos, habría conocido a un indígena indoamericano, que él trabajaba creo que en un espectáculo de circo y él hacía como las cosas, y él le habría traspasado un poder que era milenario de los indígenas, y creo que eligió a Houdini para pasarle esta habilidad. Pero siempre le hizo hincapié que esta habilidad, para poder hacer estos trucos, tiene que usarlo para el bien. Lo usaba para el mal, él perdía esa habilidad. Ahora, ¿sabes qué? Lo que creo yo con personajes como Houdini, que él sí lo hacía mucho, era muchas de estas historias las creaba él y le pagaba a personas o le pedía a personas que las esparcieran este rumor para hacer crecer la fama y el misterio que había. Obvio, o sea, el tipo supo construirse una leyenda. Claro, el tipo supo construirse una leyenda. Lo que pasaba un poco con Paganini, que hablamos en un programa anterior, que el tipo iba a cierto propósito a tocar de noche en los cementerios porque quería vio que podía explotar de buena manera toda esta leyenda oscura en torno a él, con el pacto con el diablo y todo esto. Entonces lo aumentaba, le echaba más leña al fuego para aumentar esa leyenda, toda esa historia. Sí, obvio, sí, tal como dice en esta serie de Houdini en el History Channel, él también fue uno de los primeros rockstars en cierta medida de su época. No es que se dedicara al rock, pero sí como un espectáculo a grandes masas. De hecho, él fue la inspiración de muchos magos de hoy en día, por ejemplo, ya lo nombramos a Copperfield, también otro que te cae mal, también Dynamo. O sea, todos, no hay casi ninguno que no tenga por lo menos exacto, que no tengan su visión Harry Houdini. Sí, es que claro, es como... Todos beben de eso. Beben de eso, un referente muy importante dentro del mundo de la magia y del ilusionismo. Fíjate que otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que el cine muchas veces tiende a contaminar nuestra percepción, nuestra visión, y tendemos a imaginarnos que estas personas con habilidades extrasensoriales son personas muy extrañas o qué sé yo, muy inteligentes, muchas veces con un CI muy alto, pero no, personas con esta habilidad a veces puede ser un conserje, puede ser una persona que trabaja en una ferretería, qué sé yo, o no necesariamente tiene que ser alguien muy intelectual o alguien con un pasado muy oscuro o algo, sino que pueden ser personas comunes y corrientes. Exacto, incluso puede ser el barrendero de la calle que tú te encuentras todas las mañanas cuando vas saliendo de tu hogar al trabajo. Lo que pasa es que hay personas que tienden a la racionalidad. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo donde la racionalidad es la que manda, ¿cierto? Exacto, donde decimos que todo se puede explicar. Que todo se puede explicar, y cada vez esta racionalidad ha ido tratando de ocultar o suprimir a la religión, a la fe y a todo lo que tenga una explicación fuera de lo racional. Entonces muchas personas dicen, no sé, yo creo que puedo ver o sentir, no sé, ver el aura o sentir presencia o hablar con los muertos o ver muertos por ahí, pero inmediatamente tienden a negar esto. No, debe ser seguramente sugestión o tal vez, qué sé yo, me lo imaginé, y tratan de negar esto. Y algunos van con terapia, con psiquiatras, con psicólogos, toman medicamentos, pero están aquellas personas que comienzan a explotar esta habilidad o tratan de aprender muchas veces de otro, encontrar un maestro. Hay muchas historias que hablan de que generalmente las personas que tienen esta habilidad no buscan a los maestros, sino que los maestros los encuentran. Verdad, eso es como, o a veces tienen esa, digamos, como privilegio, hay que decirlo, no todos tienen ese privilegio de que si tienen una habilidad y se encuentran con el maestro. Y mira, después vamos a hablar más de ese tema de los maestros, porque están los buenos maestros y los malos maestros. Así es. Los maestros que te van a llevar por el bien y que van a tratar de causarte habilidad, y aquellos que van a tratar de explotarte o llevar tratar de que tú vayas por el mal camino, por así decirlo. Casi como cuando se habla de magia blanca y magia negra. No necesariamente entonces las personas tienen que cumplir con este estereotipo hollywoodense de ser el niñito al que se le murió los padres y que es muy introvertido, etcétera. No, o sea, las personas supuestamente nacerían con para algunos talentos, para otros una maldición, nacerían con la capacidad o algún sentido más desarrollado que otros. Algunos pueden hablar del tercer ojo, pueden hablar de no sé, de que tienen una mente mucho más abierta, de que pueden tener contacto con otros planos, etcétera. Básicamente tendrían como un super sentido. Así, y a veces este tipo de personas sufre mucho a lo largo de sus vidas, porque claro, tiene este tipo de sentido y se dan cuenta de cosas extraordinarias que el común de la gente no. Y estas personas piensan en un momento que todas las personas tienen su misma habilidad. Incluso piensan, no, lo que yo veo lo ve toda la gente.
y se da cuenta más o menos tarde de que no es así. Solamente ellos se dan cuenta y el común de la gente no ve ese tipo de cosas. Es como que pueden ver colores que los demás no podemos. O sea, todos nosotros podemos ver cierta gama de colores y estas personas con estos sentidos más desarrollados podrían ver colores que nosotros jamás vamos a ver. Exacto, y cuando empiezan a hablar de ello abiertamente, la gente le empieza a temer. ¿Por qué? Porque piensan, claro, no es que se da cuenta de que tiene una habilidad totalmente desconocida, pero que sin embargo se acerca mucho a la verdad y empiezan a discriminarlo. Y ahí la gente sufre. Y ahí es cuando mucha de esta gente, que si tiene la comprensión, va a tener que mantener oculta su habilidad. Eso es lo otro, es que, y esto sí un poco se aplica el cliché hollywoodense de que, a ver, si tú estás en tu trabajo y de pronto se te acerca un colega y te dice, oye, ¿sabes qué? No te lo he dicho, pero yo veo fantasmas. Ah, verdad. Pues, y ahora mismo hay uno al lado tuyo. sí. Obviamente que lo primero que uno va a pensar, si es que no tiene una mente abierta, como las personas que, como los bunkerianos nosotros, que estamos abiertos a este tipo de mundo, no lo negamos, parece se va a reír, claro, de escepticismo. Claro, estáis loco, ¿dónde? Como si, qué sé yo, o incluso lo puedes escuchar y tratar de decir sí, pero después pensar, oye, este loco, qué sé yo, dice que ve, no sé, espíritu o lo que sea. Porque la misma sociedad nos lleva a que racionalicemos todo y que neguemos el plano metafísico, que neguemos las hadas, los duendes, los fantasmas, todo. Tampoco se trata de creer la buena y a primera un tipo que te diga, porque después viene el tema de los charlatanes, o sea, hay tipos que cobran por hacer limpiezas, que cobran por... hay algunas cosas muy absurdas, buscarte pareja, todas esas cosas patéticas que salen en el diario, así como... desarmo y armo parejas. Exacto, como autoayuda psíquica. No miento, no autoayuda, sino que ayuda psíquica, asesoramiento. Claro, hay mucha gente, mucho charlatán. Entre paréntesis, me han empezado a molestar cuando digo auto, desde que dije autosuicidio. Yo fue lo primero que pensé, de hecho, esa referencia. Sí, es verdad, me estoy autoperjudicando. Ya, pero volviendo al tema, es verdad, hay hartos charlatanes y personas charlatanes inescrupulosas que se valen de este tipo de conocimientos para poder perjudicar a mucha gente. Pero sin embargo, también hay que tener cuidado de que muchas veces, como venimos diciendo al principio de este podcast, en que este tipo de las personas que tienen esta habilidad pueden ser la gente que tú te encuentras habitualmente en la vida diaria. Claro. Ahora, la precognición, la telequinesis u otras habilidades extrasensoriales, muchas veces, y esto yo lo digo a partir de lo que he leído, no es que exista un manual sobre esto. Lo hay, pero cuesta encontrarlo. Son escasos y son... no son muy completos, que digamos. Claro, muchas veces caen en la subjetividad del autor, porque de esto no hay escuelas. O sea, creo que hay alguna universidad en otras partes del mundo, no en Latinoamérica, donde sí, por ejemplo, hay cierto posgrado, no sé, como por ejemplo en... parapsicología, ponte tú, pero son poquitísimas las universidades, porque ponte tú, Harvard nunca va a dictar claro, posgrado, no sé, doctorado en creo que dije recién, doctorado en parapsicología, porque la universidad no va a perder su prestigio, porque para ellos esto todavía está dentro del plano de lo chamánico, de lo irracional, a no ser que se trate de manera histórica, y hasta por ahí nomás. No, pero no sé por qué, pero a mí me presiento que ciertas universidades de tipo cristianas, donde algunos incluso se forman algunos sacerdotes, me tinca que ahí le podrían pasarle algo de esto. Es que por ejemplo, no sé, el caso de la religión católica, tenemos los exorcistas, y el Vaticano tiene un curso de formación especial para el exorcista, donde claramente se preparan para enfrentarse con entidades malignas. Y ahí sí tenemos manuales, incluso podemos retornar más atrás a la Edad Media, podemos hablar del Maleficus Maleficarum, del martillo de brujas, ¿cierto? Donde era una especie de manual de cómo torturar, cómo sacar la verdad de una supuesta acusada de brujería. Pero volviendo a lo que quería decir anteriormente, lo que yo por este caso, lo que decimos se basa en nuestras lecturas, en lo que hemos visto, en lo que hemos leído, para nada es la verdad absoluta y nada, es una referencia. Pero lo que yo tengo entendido es que muchas de estas habilidades no se desarrollan inmediatamente al nacer, sino que la persona en alguna etapa de su vida, muchas veces por algún suceso extremo, por alguna experiencia muy brusca, que puede ser a veces un accidente o enfrentarse frente a un peligro muy grande, o incluso frente a una situación paranormal, se activa esto que estaba latente en su interior. Entonces, porque está el cliché de que por ejemplo, no sé, el tipo que puede ver, puede anticiparse a los hechos, ya nace desde pequeñito con esto. No, según lo que he leído, hay personas que a los 17, a los 20 años, muchas veces, sobre todo las mujeres,
en la adolescencia o cuando les llega Cambios hormonales. el cambio hormonal, claro, cuando comienzan a menstruar, suena feo la palabra, pero Sí. bueno, se inician estos poderes. Hay muchas historias, incluso en Chile, donde una niña que tenía piroquinesis, por ejemplo, que no podía controlar, llegó a la adolescencia y con todos estos cambios hormonales, algo pasó en su interior y comenzó a desarrollar este poder, pero sin un control. De pronto se quemaban las paredes entre medio, los libros, Sí. y no podía controlarlo. La verdad, sí, me acuerdo que vi el caso y era bastante problemático porque venían los carabineros varias Los veces. bomberos. Digo, sí, carabineros también. Es que también fueron a investigar porque carabineros, ¿por qué se producía tantas veces en el mismo lugar un incendio varias veces a la semana? Claro, podían pensar que ella misma lo estaba... Se estaba provocando, no se sabe, pero no se veía que no había intencionalidad. O sea, la había, ¿por qué? Pero sin embargo no puede explicar por qué en ciertos lugares diferentes aparecía fuego. Aparte, por ejemplo, por muy que la niña quisiera hacerlo esto, alguien de la casa, habían cosas que de plano no podía hacer porque físicamente eran no imposibles, pero sí difíciles de hacer para alguien sin cierta tecnología. Por ejemplo, quemar algo entre medio de dos paredes, sin que hubiera ningún agujero donde meter algo, o sea, no. Exacto, y por ahí no había instalaciones eléctricas, claro. no había ningún asunto de ventilación, nada, o sea, ahí es imposible, no debería haber fuego, a no ser que uno fuera directamente con un encendedor o fósforo y prenderle fuego, no, Claro. y sin embargo una persona no puede pasar por ahí, ¿por qué? Porque el espacio era muy pequeño. Entonces, ¿cómo diablo surgía el fuego? Y por eso es que, bueno, esto es uno de los casos acá en Chile, pero también hay referencias literarias como en Carrie, que cuando llega a la adolescencia, Sí. ella comienza a desarrollar estas habilidades. Exacto, y dado el contexto del ambiente muy hostil que vivía esta protagonista, Ujú. finalmente explota en un descontrol su talento. Claro. Pero todo lo tiene en contra, pero es una novela, pero que sin embargo no es descartable que en la vida real hayan pasado cosas así, no tan extremas, sí. Mira, en la literatura, en los textos que abordan el tema de la parapsicología, se menciona esto que en las mujeres en muchos casos, en la adolescencia, con la llegada de la primera menstruación, comienzan a desatar estas habilidades. En los hombres puede también ser en la adolescencia, y en las mujeres también puede ser de pronto en cualquier etapa de la vida. Con esto lo que les quiero decir es que tengan un poco de esperanza, así que si son, no sé, mayores o tienen 20, 30 o 15 años, de pronto puede que tengan alguna estabilidad en estado de latencia que no se ha desarrollado todavía, que necesita de alguna chispa que inicie este proceso interior, que a veces puede ser un hecho traumático. Y mira lo que pasa, esto yo lo relaciono un poco con la experiencia de los escépticos. Hay muchas historias de pronto de escépticos que no creen en nada paranormal, que incluso muchos pueden ser agnósticos, ateos, etcétera, súper racionales, y de pronto se enfrentan a un hecho paranormal, por ejemplo, ver un fantasma, o presenciar un fenómeno poltergeist, o algún fenómeno paranormal extraño, y comienzan a, no necesariamente creer, pero sí comienzan a dudar, a preguntarse, a investigar, y en muchos casos terminan convirtiéndose en creyentes. O sea, fue necesario para esta persona el experimentar en carne y hueso uno de estos fenómenos para empezar a cuestionarse esto, para empezar a darle cierta validez. Eso, claro, hay que tener mucho cuidado con este tipo de casos, porque porque ellos siempre como tienen esa naturaleza de tipo escéptica, no se trata de que ahora anden promoviendo cambiar la conciencia del mundo, de que sí existen, no. Ellos saben que la realidad en la cual habitan tienen que saber adaptarse en cierto modo, pero sí su vida cambia radicalmente. Y sin embargo, como ven la realidad de una manera diferente a como la veían en el pasado, ahora saben más que nada que tienen que enrelar su vida en este nuevo camino. Y por lo tanto, no es que anden tratando de convencer a la gente de su alrededor acerca de su nueva visión, no. Pero sin embargo, ellos también cambian su vida hacia ese punto de vista. Y sin embargo, ese cambio suele ser positivo. Mira, volviendo al tema de las personas con estas habilidades, que tienen habilidades extrasensoriales, precognitivas, como le quieran llamar, tratamos de ir ordenando un poco. Bueno, no necesariamente tienen que nacer con ello, o sea, no necesariamente se activa esta habilidad desde que eran pequeños. En muchos casos se activa por algún fenómeno o suceso a distintas edades. Puede ser la adolescencia, la adultez o incluso en la vejez, pero más raro en la vejez, según lo que he leído e investigado. No necesariamente hay un género que tenga más casos que otros, no necesariamente hay más mujeres o hombres, sino que es como un término promedio general.
Yo creo que podríamos también dividir entre las personas que dicen tener una habilidad extrasensorial pero que no la tienen, Sí. y que entramos al mundo de los charlatanes, Sí. a los tipos que aparecen en programas que aparecen como en televisión como psíquicos, Sí. a tipos que de pronto entrevistan o son amigos de falsate, a tipos que aparecen en televisión que dicen que pueden ver qué sé yo cosas. Y tenemos las personas que realmente tienen una habilidad, que yo las dividiría en dos. O sea, ya, tenemos tres caminos. La persona que dice que tiene una habilidad extrasensorial, pero que en realidad no la tiene, No. y que lo hace para lucrar, para sentirse especial, para, no sé, compensar ciertos problemas emocionales, lo que sea. Básicamente, los chantas. Sí. Tenemos las personas que sí tienen una habilidad, que la iniciaron en distintas etapas de su vida, bien, es un tema aparte, pero dentro de eso yo daría otra división. Aquellos que están conscientes de su habilidad y que la explotan o Exacto. tratan de encauzarla, Exacto, y la pulen y tratan de instruirse todo lo que puedan de manera autodidacta. a veces autodidacta o a veces con un maestro. Maestro, sí. Que vamos a pasar más adelante. Y otra, las personas que tienen esta habilidad y que no tienen mucha conciencia de ella o tratan de negarla, suprimirla, con fármacos, con ayuda psiquiátrica o psicólogo. No, estas personas lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal. Y dentro de estos dos caminos hay personas que pueden llegar a perder este poder, porque muchos autores dentro del plano de la parapsicología dicen que esta habilidad en muchos casos, no siempre, son como un músculo. Si no la ejercita, es como si el futbolista deja de ejercitarse 2 meses, va a caer cierto su rendimiento, exacto, su capacidad. ya no va a tener la misma capacidad de resistencia o habilidad. Exacto. O sea, ya no va a poder correr tanto como si estuviera cierto constantemente preparándose. Algunos mencionan que estas habilidades son, en ese sentido, deben irse ejercitando. También tenemos autores que señalan que muchas veces hay personas que tienen habilidades tan fuertes, tan, como diría Stephen King en El Doctor Sueño, que tienen este resplandor tan fuerte, que aunque no lo practiquen, se mantiene igual, hasta el día que muera. Sí. Esos son casos muy especiales. Son casos muy especiales que muchas veces terminan convirtiéndose en maestros. Yo creo que dentro de las personas que tienen estos poderes están aquellos también que podemos hacer otra división. Los que se dan a conocer de manera mejor o peor, y aquellos que mantienen un bajo perfil. Hay ejemplos de esto. Por ejemplo, en España hay una mujer psíquica de la cual no se conoce el nombre porque se ha reservado. Tenía un apodo, tenía un apodo muy raro, no recuerdo cuál, pero de esto pasó el año 2013, un suceso donde se habló de ella, que colabora con el departamento de policía de España, ¿Ya? pero que ella lo hace con una especie de contrato súper ceñido, donde no tiene que en ningún momento salir a la luz pública su nombre, ¿Ya? ni quién es, ni nada. Lo único que se sabe es que es mujer. ¿Ya? Ya. Y esta persona tiene una habilidad, por lo que se dice, por lo que se ha escuchado, por lo que se ha ido filtrando de ciertos policías y detectives, que tiene, o sea, una habilidad súper fuerte. Ha ayudado a encontrar cadáveres que llevan gente muerta, ¿cierto? O el cadáver lo ha podido encontrar, objetos perdidos, personas que han estado perdidas, por ejemplo, se extrañaron en un bosque. Esta mujer ha llegado a muchos de esos casos, ha ayudado a la policía a que lleguen a una solución, pero siempre ha mantenido este bajo perfil. ¿Ya? O sea, no quiere salir en televisión, no cobra nada por esto. Yo en lo personal creo que en ese tipo de personas, estos tipos de psíquicos o personas con habilidades extrasensoriales, me parecen mucho más plausible y creíble que aquel que salga en la tele y diga yo soy el elegido, yo puedo buscar esto, y que busca televisión y que busca dinero, una recompensa. Yo en lo personal creo que las personas que, si hubieran personas que tuvieran un poder extrasensorial heavy, tratarían de pasar piola, porque sabrían que enfrentarse al mundo diciendo que tiene una habilidad, ¿qué va a hacer el mundo? El mundo o se va a reír o le van a temer y la van a discriminar. O la van a, Sí. claro, la van a estudiar, la van a discriminar, o se van a reír y no va a poder trabajar. O sea, yo te aseguro que si un policía de pronto empieza a decir a sus colegas, oye, ¿sabes que yo tengo poderes, puedo anticiparme a ciertos actos delictivos? Van a empezar a dudar de sus competencias intelectuales y psíquicas, ¿cierto? Y contrariamente a lo que uno podría esperar, si se empieza a confirmar que él le está achuntando y dándole en blanco a todo, le van a tener miedo y tal vez también le van a tener envidia. O ponen hasta a dudar de que él lo está provocando. Exacto. No, si le va a jugar en contra. Si eso es lo malo de las personas que en los tiempos que estamos viviendo hoy, lleno de prejuicio y lleno de temor a lo que no podemos conocer o lo que no podemos controlar, la gente, el ser humano, ¿qué hace? Trata de negarlo o después incluso trata de combatirlo. Y fíjate que esta mujer en España mantiene este bajo perfil y no se conoce el nombre de ella ni la edad que tiene. Simplemente se sabe que es una mujer, por lo poco que se ha filtrado, porque hay
un ambiente muy hermético de misterio en torno a su figura. Porque además piensa que ella está colaborando sin fines lucrativos. Totalmente... ¿cómo se dice? ¿Cuál es el nombre? O sea, ¿cómo que no, obviamente gratuito. Sí. Pero sin embargo, hay otros que también psíquicos, también son anónimos, pero que sin embargo aceptan pagos, pero si no, más que nada pagos a la voluntad de quien quiere el servicio. Claro, es que, ¿Sí? claro, es que yo, o sea, yo también creo que puede que existan Sí. psíquicos o personas con habilidades extrasensoriales que sí tengan la habilidad y que cobren. Sí. Yo me imagino también habrá gente así, porque algunos dirán, bueno, el futbolista, por ejemplo, tiene una habilidad y cobra por ello. Sí, el artista, el pintor también. También muchas, dependiendo de la disciplina a la que se dedique, tratan de vivir de ello. Claro, claro, porque algunos podrían argumentar, bueno, si alguien tiene una habilidad y es muy bueno en lo que hace, si tú eres muy bueno en lo que haces, tal vez tienes el derecho de cobrar. Porque también está este cliché de que como que la gente que tiene estos poderes psíquicos es como un don dado por Dios y que por ende debe ser gratuito y ayudar a todos. Tampoco creo que sea tan así. Yo creo en lo personal que muchos de estos psíquicos a veces eligen, y eso me gusta mucho cuando eligen a quién ayudar. Así como sienten, por ejemplo, si hay una precognición, sienten que va a cierta familia, que tal vez la persona tiene que hacer algo bueno en el mundo o lo que sea, o tal vez no es el momento de que le pase algo malo, lo ayudan. Ya eligen, digamos, a quién van a ayudar. Yo creo que hay muchos chantas en internet, hay muchos chantas en la televisión, no solamente en Chile, en todos los países, que cierto afirman tener estos poderes para lograr, para hacerse conocidos. Pero también hay mucha gente que tiene estos poderes y que no necesariamente quieren hacerse conocidos. Algunos se han hecho conocidos por la historia, por distintos factores, tal vez a veces, muchas veces, ajenos a ellos. Tenemos a la Madame Blavatsky, Sí. tenemos al Mago Oscuro, Aleister Crowley. Aleister Crowley. Lo pronuncié mal. Claro, el Mago Oscuro. O sea, tenemos personajes que son súper oscuros, cargados de una historia bastante heavy y que por algún otro motivo se dieron a conocer. Algunos explotando a sí mismos su figura, otros no. En Chile, mira, ayúdame con... Teníamos unos psíquicos, yo me acuerdo había uno que leía las cartas, que era muy chanta, que una vez te dijo que iba a haber un terremoto, que era... ¿Cuál de todos? Sí, ese es el problema. Mira, espero que no suene mal esto, pero... No era... Era bastante como homosexual para hablar. Ay, Era un tipo bien homosexual que predijo que iba a morir Felipe Camiroaga también. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo, es que mira, esos son también... Era tarotista, dijiste. Era tarot, exacto. No era Pedro Engel, no creo, porque Pedro Engel tiene su prestigio, hay que decirlo, ¿ah? No es psíquico ni nada de eso, pero es un tarotista. Ya. Pero que sin embargo el tipo es bastante competente en lo que hace. A ver, ¿cómo se llama? ¿Pedro? Pedro Engel. Pero no creo que sea él. No. No, Pero este viejo también, yo lo encuentro chanta. Este viejo hace... ¿Cómo se llaman estas cuestiones que salen los diarios? Sí, hace horóscopos. Hace horóscopo, weón. Pero si no, que yo yo no me atrevo a juzgarlo de esa manera porque no lo conozco bien. Ya. Lo he visto, lo escuché en una entrevista, que pero sin embargo yo me gustaría conocerlo más antes de emitir un juicio. Pero Este me gusta, hay que darle una mención honrosa. ¿a quién? Al Van Rolando, ese que participó en un reality en Chilevisión. A ver, que te... Me dije que no le hiciera el péndulo. Oiga, Alvar, a la tercera desafina suya, Antonio casi se cayó al suelo. ¿Qué hacemos? Usted canta aficionadamente, usted se encuentra afinado. ¿Cómo se llama? Alban. Ahí nomás. Rolando Albán debería, creo que se llamaba. Alban psíquicos. A ver, que me gustaba cuando decía... Señor Jesús. Porque tú lo llamas muy chanta este tipo. ¿Puedo mirar? No, sí, puede mirar. Es que era patético y chanta. ¿Técnica usted cree que yo creo que las dos, o sea, en los naipes. Sí, se usaba un péndulo. Está ese ucraniano, ese buen ese pelado. Sí. Alban. Irradiador psíquico, por la wea. Estaba la hermana Peña también. Sí. Qué buenísimo. ¿Qué está haciendo este tipo de máquina ahí? Eso es lo que no me pregunto. Pusieron a un alcohólico. Y gira en sentido. Bueno, ese es el problema. Las personas que nos están escuchando no están viendo el video, pero estamos haciendo alusión a un programa que se emitió en Chilevisión el año pasado, ¿cierto? O este año. No, el año pasado. Sí, que se llama Psíquicos, donde mostraba... Un reality show, creo que competencia entre varios psíquicos chilenos. Que había premios, me parece. Estos son los test de embarazo que prueban que las señoritas. Sí, un premio de la plata, parece un auto, no sé. Creo que
Les pasa un test de embarazo, lo ordinario. Yo le voy a pedir a las personas que efectivamente están embarazadas que se pongan de pie ahora. Ah, esto quiere ver para ver Si la acertó o no con... Bueno, que el tipo usó el método del péndulo. Adiós bendito Señor Jesús. ¿Qué pasó? ¿Que le parece que le dio en el blanco? El que se sorprendió, si un tipo, si tú sabes que tienes poder y todo, tú no te vas a sorprender tanto, así como, No. es casi como que, uy, la chunté, ¿cachai? Bueno, este programa yo debo admitir que lo veía, porque me llamaba mucho la atención, pero lo encontraba muy chanta, y algunas de las pruebas eran muy chantas, también muy maqueteadas. Sí, es verdad, pero también hay que tener en cuenta, relacionando un poco, yo me acuerdo que el Carlos Pinto, por ahí por el 2010, 2011, ¿te ¿Ya? acuerdas que intentaron hacer un reality de temas paranormales? Uy, y querían hacerlo en no sé. en un hospital o algo así, y, Sí. y después no lo hicieron. Hospital San José. Exacto, y al final no, incluso pasó algo que otros psíquicos le preguntaron que por qué habían cancelado ese programa, y había dicho que porque los espíritus que habitaban ahí se enojaron y empezaron a influir de manera negativa en todo el equipo, porque en el fondo lo que quería hacer Carlos Pinto era un reality, o sea, lucrar con lo que estaba pasando ahí, y eso le molestó mucho a los espíritus, a las presencias que habitaban ese hospital. Y por eso fue que ese programa de reality no salió, no pudo realizarse. Oye viejo, yo quería ver esta cuestión. Yo me acuerdo que causó harto dentro del mundo a la gente que le gusta esto. Yo no lo alcancé a ver nunca en vivo. O sea, perdón, cuando lo daban en televisión, sino que y hay pocos videos en internet y todo. Es que por lo mismo Se llama El Juego del Miedo, un reality show dirigido por el gran Carlitos Pinto. Sí, pero, por lo mismo yo creo que duró muy poco por lo mismo, porque lo cancelaron, empezaron a pasar cosas negativas, accidentes. Sí, fíjate que Sergio Chilling, que es un tipo chileno que supuestamente tiene también poderes extrasensoriales, y a este tipo tampoco le compro mucho a Sergio Chilling. Yo escuchaba un programa de él que se llamaba Ciudad Maldita, que lo hacía con otros locos, y también salió un poco en televisión. La verdad que no le compro mucho, pero bueno, este tipo estaba colaborando detrás de este programa, entre otras personas. Y yo, a partir de este programa que escuchaba, los amigos de él de Ciudad Maldita decían que había, como decía Maverick, que habían cosas oscuras que habían llevado a que el programa no siguiera al aire, con no continuara el Exacto, proyecto. no alcanzaba a terminar ni la mitad de la primera temporada y lo cancelaron. Ah, O sea, abruptamente, no dieron mayor explicaciones. Tal vez dijeron que no estaban consiguiendo el rating que querían, no se sabe por qué, pero como te digo, Chilling creo que fue el que dijo que no. Ahí pasaron cosas paranormales, las presencias, ahí hicieron un accionar para que esto no siguiera adelante. ¿Por qué? Porque se está faltando, lo siento como una falta de respeto. Se está lucrando con lo que ocurría ahí. ¿cómo se llama este viejito? Creo que se hace llamar ¿cuál? ¿El de barba o el de abajo? El de barba lo que Creo que sea. no es el profesor, el profesor Hugo Cepeda. Hugo Cepeda. Que yo lo confundo con otro profesor que se vestía parecido a él. El que de se llama arriba. No, Este Barbeta. No es el Melnick, creo que. Ah, ya. Era otro que se hacía llamar profesor Nostradamus y que falleció hace unos cuantos años atrás. Pero mira, Hugo Cepeda, por ejemplo, es un viejo que ya lleva haciendo escuela hablando sobre de estos temas. O sea, el típico viejo que invitan al matinal. O sea, ya Sí. a pasarlo con fantasmas, invitan a Hugo pues, Cepeda. sí, pues, es que lo que pasa es que es muy grato hablar con él porque tiene mucho conocimiento. ¿Sabe este tipo de cosas este caballero? En la televisión abierta tenemos, bueno, últimamente un poco en algunas partes Sergio Chilling, tenemos a Hugo Cepeda y tenemos al Chanta de Falsate con todo su grito y toda su cosa extrema. Ahora por lo menos aquí no estamos hablando de personas que, bueno, Sergio Chilling sí dice tener habilidades extrasensoriales, en cambio Hugo Cepeda es un estudioso, Sí. alguien que estudia todos estos temas, al igual que supuestamente Salfate, perdón, que empezaban a enojar a los fanáticos. Bueno, la opinión de cada uno. Ah, sí, esta es mi fucking opinión. ¿Qué proyecto interesante ha habido con respecto? Es que en Chile, no sé, lo típico que aparece son, bueno, está el programa psíquico y de vez en cuando aparecía algún psíquico, por ejemplo. ¿Te acuerdas lo que pasó con la isla Juan Fernández con los tipos de TVN? Apareció una psíquica que decía que sabían dónde estaba. Algo escuché que estaban, creo que Camiroaga y algunos más se habían refugiado en una cueva, algo así. Sí, y al final, ¿qué pasó con eso? Nada, no la acertó, ¿cierto? No, parece no le acertó porque, en primer lugar, se supone que no creo que los que están organizando la búsqueda hayan tomado en cuenta sus dichos. No creo que la familia sí pidió que... Que pidió que los orientara. Parece que sí, es que una cosa es lo que haya pedido la familia y otra cosa es que lo hayan tomado en cuenta las autoridades que están llevando adelante la búsqueda. Claro.
Porque es interesante, hay países donde, como el caso de España, también en Europa sé que hay antecedentes, donde muchas veces la policía cuando ya está... Así cuando es de mano atada no tiene pruebas, claro. ni puede avanzar la investigación, recurre a la ayuda de varios de estos psíquicos, pero que tienen poderes muy exacerbados. Claro, es como la medicina alternativa, o sea, tú tienes un cáncer y de pronto la medicina tradicional te dice, no, ya nosotros, ni la quimioterapia te puede ayudar, ¿Sí? pruebe la medicina alternativa, te dice, sí, pruebe sí. con, no sé, pues, con imanes, con lo que sea. A ver, yo conozco un caso, sí, y esto lo leí porque fue verdad, el de los reclutas que murieron congelados en Antuco, por ahí por el 2010 o 2009 o 2008. ¿Ya? ¿Qué Eso pasó fue- con ellos? Lo que pasa es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, el general Juan Emilio Cheire, supe Sí. que le pidió ayuda a una psíquica chilena muy reconocida, no me acuerdo su nombre, pero siempre la llamaban de la PDI o de Carabineros cuando había que encontrar gente desaparecida. Y él le pidió para que les ayudara a encontrar los cuerpos de los soldados conscriptos que habían muerto congelados. ¿Mm? Porque yo lo leí, porque ella misma dijo que el general Cheire le pidió su orientación. Ahora, para también en honor a la verdad o en beneficio de la duda, hay que decir también que no necesariamente que quien tenga poderes asesoriales va a tener que acertar en el 100% de las veces, porque no es una ciencia exacta, tiene que ver mucho con la subjetividad, con la mente, con la capacidad de interpretar. Por ejemplo, están las personas que pueden interpretar sueños, por ejemplo. Exacto, si esto es como cualquier persona que aunque sea muy talentosa, sea muy extraordinaria, igual va a cometer errores en algún momento dado. Es como un poco lo de interpretar el clima. Sí. O sea, tienes que tener conocimientos para esto, pero de pronto igual te puedes equivocar porque hay variables que no siempre puedes tener en control. Y lo que pasaría un poco con las personas que tienen habilidades extrasensoriales. Exacto, o también puede pasar con un futbolista muy talentoso que cuando juegue siempre, pero va a llegar un momento en que va a llegar una temporada de partido en que le va a ir mal y puede que no lote ni un solo gol. Claro. Mira, un tema interesante es que, bueno, ya, las personas con estos poderes extrasensoriales estas personas con estos poderes extrasensoriales nacerían con ellos y se podrían desarrollar en algún momento de su vida, ¿ya? Pero aquí también el tema de algunos lo explotarían para el bien y otros para el mal. Y aquí donde aparece algo interesante que es lo de los maestros. Últimamente he leído bastante sobre esto. Fíjate que hay teorías que suponen lo siguiente, que una persona con poder extrasensorial tiende a brillar, a resaltar por sobre los demás. Es decir, si una... ¿Cómo lo explico? Las personas con estos poderes tienden a poder identificarse entre ellos mismos. Es decir, si por ejemplo tú, Maverick, tuvieras un poder extrasensorial, como la precognición, y un día vas por el centro de tu ciudad, probablemente, dice esta teoría, que si hubiera una persona también con un poder similar al tuyo, con un poder extrasensorial, tú podrías verlo, te llamaría la atención. Sí, o por lo menos sentirlo. Sentirlo, Sí. o sea, tú sentirías que esa persona tiene algo diferente. O sea, como que de alguna forma entre estas personas se podrían encontrar. ¿Cachai? Y supuestamente los maestros, que son los que allá habrían podido dominar con un mayor control este poder, tendrían la capacidad de poder encontrar a estas personas. Y muchas veces cuando son más jóvenes o no pueden controlar bien su poder, encauzarlos a veces por el buen camino, a veces por el mal camino. Y ahí donde tenemos, no sé, pues aparecen a veces sectas religiosas donde el líder puede tener cierta habilidad y trata de llevar a los demás, no sé, a hacer rituales oscuros y cosas por el estilo. Así es, bueno, puede ser, no el caso, pero Antares de la Luz, aunque es un caso bastante particular ese, ¿eh? Claro, es que yo por ejemplo de Antares no he escuchado que el tipo tuviera poderes extrasensoriales. No, pues más que nada era más manipulación y cierto conocimiento de ciertas disciplinas. Claro, pero era más manipulación. No, pero estamos refiriéndonos a casos de grandes maestros que realmente tenían cierta habilidad. Claro, porque también están los grandes maestros chantas, o los líderes espirituales chantas. ¿Cómo se llama este tipo japonés que era ciego? Ah, sí, se llama Yoko creo que era el apellido, pero era el líder de la secta Verdad Suprema. Y que puso bombas de gas sarín en el metro de Tokio y causó varias muertes. Ya, pues este tipo supuestamente podía alcanzar... No, es Shoko Asahara. Yoko Asahara, ahí. Sí. El nombre era Shizu Matsumoto. Y este tipo dice Shoko Asahara. Fue el líder espiritual de la secta budista japonesa Verdad Suprema, que en 1995 fue acusada de realizar los atentados terroristas con gas sarín en el metro de Tokio. Bueno, este tipo decía que era casi como el elegido, ¿cachai? Que iba a poder llevar a las personas a otro plano. Me acuerdo que acá en Chile una vez también pasó lo mismo con... Ahí está.
Bueno, nosotros estamos viendo la imagen, ustedes no. Que este tipo es no vidente, según lo que recuerdo. Recuerdo que había un tipo que estaban grupiéndose un montón de gente que iba a venir el apocalipsis y todo. Bueno, estábamos hablando de que hubo una pequeña pausa y que se iban a notar. Claro que han habido ciertos personajes que han alegado tener poderes extrasensoriales que muchas veces han tratado de llevar a cabo encuentros o grupos, sectas, preparándose algunos para el fin del mundo, como el caso de un tipo en Chile, en Santiago, que él decía que, creo que el año 2012 sí, iba a venir el fin del mundo y que había que prepararse, y logró manipular a gente ingenua, ¿cierto? Gente bastante fácil de manipular en ese sentido, y se le llevó a un sector rural en Santiago, a las extremos, ¿cómo se diría? A las zonas rurales de Santiago, a los alrededores de Santiago. Zona oriente creo, ¿o no? Ya donde hay campo en Santiago. Y se los llevó y bueno, les cobró mucha plata. Les pidió básicamente que sacaran como toda la plata de las cuentas que tenían para arrendar el local, o sea, el campo ahí con la casa, todo. Y lo estaba preparando, almacenando un poco de alimento y cosas así. Porque iban como una especie de nube donde él se iba a llevar a todos los elegidos a un plano de existencia superior y los demás iban a quedar en la tierra sufriendo. Y ahí la pobre gente simia, bueno, perdió todo su dinero y todo. O sea, están también esta gente, estos falsos líderes o falsos profetas. No, sí, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas porque son tan hábiles que son capaces de convencer a personas que tienen títulos universitarios, tienen grande formación, pero a lo mejor en su parte emocional no están tan aseguradas y son propensas a ser manipuladas por este tipo de gentes que, como dijo Kuronox, alegan tener facultades o conocimientos para poder justificar ciertas acciones. Por ejemplo, el mismo tipo el del 2012, que había que tomar resguardos para que salvarse del fin del mundo. Mira, pasando a otro tema, que eso lo podríamos tratar más adelante, pero no sé, en el momento no me tinco mucho. Una cosa que a mí me da, no miedo, pero sí que me da un poquitito de miedo, es con respecto a lo que ven los niños. Porque nosotros ahora estamos hablando de adultos, de adolescentes que pueden tener alguna estabilidad, pero ¿qué pasa en el caso de un niño, nosotros en Chile hablaríamos de una guagua, un bebé, o un niño de 2 años, de 3 años, que todavía que si recién está empezando a balbucear, todavía no puede hablar completamente, y de pronto te das cuenta de ciertas cosas? Por ejemplo, yo he escuchado muchas historias, una la conté en un podcast anterior, donde estos niños a veces juegan con algo, hacen gracias, todo, pero con el aire. Nosotros los adultos vemos y vemos que el niño está como hablando, jugando con alguien, pero vemos que no hay nadie. Muchas veces se habla de que estos niños nacerían con esta habilidad extrasensorial, que podrían ver a los que nosotros denominamos fantasmas o seres desencarnados, espíritus, como quieran llamarle, podrían verlos e interactuar con ellos, e incluso a veces con demonios, o incluso, lo que me parece mucho más curioso, con seres dimensionales. Es ahí donde la cosa se complica, porque nosotros podemos racionalizar. Un adulto, si ve un fantasma, puede estudiar y dice, ya, ¿qué voy a entender por fantasma o por ser desencarnado? Y empieza a investigar, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un niño de 2 años que ve algo que los demás no pueden ver? Y que para él, ¿cierto?, no lo puede racionalizar, y que simplemente en algunos casos se puede asustar, en otros no. Eso es un poco más complejo porque desde nuestra visión de seres humanos adultos, un niño lo ve como algo bastante cotidiano, como una presencia, el típico, es como el amigo imaginario. Lo ve. Y no, para él es bastante normal que varias veces al día este amigo imaginario se acerque y le hable. Pero el problema está cuando, he escuchado casos de niños que dicen, oye, tengo un amigo que me dice que no debo querer a mi familia o que no debo querer a mis amigos. Claro. O el típico duende, como ya hemos visto en otros podcasts, que dicen que hay duendes, ciertas presencias etéreas, que sienten cierta fascinación u obsesión con niñas, pero como del sexo femenino. Sí. Y que quieren tener para ellos solo, y de repente le empiezan a hacer acciones, a actuar de tal manera que los amigos de esta niña, de quienes están prendadas, no se acerquen a ella, y empiezan a perjudicar su vida diaria, a tal punto que incluso empiezan a tener un accionar negativo hacia los familiares de esta niña. Fíjate que hay niños también que tienen, por ejemplo, de estas habilidades extrasensoriales, por ejemplo, la telequinesis. Y yo he leído, por ejemplo, en el libro de César Barra, en otros textos donde hablan de esto, cuentan esta historia de niño, por ejemplo, que de pronto se pone a llorar en la noche,
y está jugando, o sea, está en su cuna y se pone a llorar, van los papás a verlo y se dan cuenta que, por ejemplo, hay un peluche está flotando alrededor de la cuna, orbitando, así girando. Eso sí que es bastante traumático de ver. Bastante traumático de ver, ¿cierto? Por ejemplo, o que el niño está jugando con las manos y se están moviendo, no sé, una cuchara en el suelo. Oh. O sea, está utilizando estos poderes de manera inconsciente y que en muchos casos a veces lo pierde en la medida que va creciendo el niño. O los papás que si yo lo retan o gritan o asustan y termina asustándose y cancelando, suprimiendo este tipo de habilidades. Porque nadie quiere tener un hijo, un bebé, ¿cierto? Que tenga poder. O sea, es como uno inmediatamente pensaría que algo malo, que algo malo está pasando. O incluso de plano ni siquiera podría pensar que es el niño, sino que es una entidad que está haciendo algo ahí. Exacto, ¿no? Sí, este programa muy bueno que dan en el... No en el History, sino en el Nat Geo, sobre historias de ultratumba. Casos de, por ejemplo, de sí. una ama de casa que estaba en la cocina y a plena luz del día estaba sola, no había nadie más en la casa. Cierra la puerta que da de la cocina al patio y siente que de repente le tiran el envase del detergente. ¡Pah! Pero se lo tiraron, no es que se cayó, se lo tiraron y ella se lo tiraron al lado. O sea, ella cerró la puerta y la pared chocó, rebotó el envase de detergente. Ella dijo, no, es imposible, no tiene que haberse caído. Lo volvió a dejar en su lugar. Y abrió la puerta para salir al patio y de nuevo. Pero esta vez, si delante el envase rebotó a la izquierda, ahora rebotó en la ventana a la derecha. Entonces ella ahí se asustó. Entonces lo que hizo, más que nada, inconscientemente, dejó corriendo el envase de detergente donde estaba la alacena y partió corriendo a abrir la puerta y de nuevo. Esta vez se lo tiraron por encima de la cabeza. Y ella, enojada, lo dejó ahí. Y esta vez, sin que ella se diera vuelta, ella mirando, vio como que el envase se levantaba solo y iba hacia ella. O sea, fue como una provocación. Él sabía que había una presencia que le estaba lanzando el envase de detergente. Es una cosa que te lo lanzan por la espalda y otra cosa que te lo lanzan a la cara. Y tú no ves nada, se levita. ¡Pah! Tiene que eso no es traumático. Claro que sí, o sea, nosotros no estamos preparados para presenciar ese tipo de cosas. Fíjate que yo una vez me contaron, voy a reservar los nombres, pero sí una persona cercana me contó lo siguiente, que un niño X, no voy a decir si era familia o no, tenía 5 o 6 años, no recuerdo muy bien, pero este niño decía que tenía un amigo imaginario y que hablaba con él y que jugaba con él, y hasta ahí los papás, ¿cierto? Primero encontraron sospechoso que tan temprana edad ya tuvieron un amigo imaginario, porque creo que generalmente son un poco más grandes los niños, no estoy muy seguro de eso, ¿eh? Sí, pues, y pueden corregirme. Sí, no, creo que un poco más grande porque los niños pueden tener una conversación mucho más fluida con este tipo de personas. Claro, y no sé, pues la imaginación puede funcionar de manera más amplia para poder crear el nombre, la forma de este amigo imaginario. Sí, pues, porque el niño ya maneja conceptos más sólidos, exacto, como de cosas, sillas, hay espacios, ambientes. Por eso en esta historia me llamaba la atención esto que fuera tan chico y que dijera que, no dice, él obviamente que el niño no decía que tenía un amigo imaginario, sino que simplemente describía con su escaso lenguaje que jugaba con alguien y que esta cosa tenía nombre y lo indicaba hasta aquí, hasta allá. Sí, pues se refería a una presencia concreta, o sea, no es que lo imaginaba, o sea, había alguien ahí. Claro, y obviamente que los padres lo primero que dijeron, tiene que ser un amigo imaginario. Sí. Pero insisto que el tema de la edad era un factor curioso en este fenómeno. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con este niño? De pronto los padres empezaron a... ¿Qué pasó? No, me pareció... No, en realidad está pensando en otra cosa. No, si acá en el búnker no hay ninguna presencia. Yo pensé que está viviendo algo. Si no hemos dicho que me va a venir con un niño indio. No, pero... ya. Volviendo al tema. Quedaste mirando de pronto para empezar a hablar en lengua. ¿Qué está pasando, madre? ¿Va a ser poseído por Satán? Me pensaba que Goku se había movido. No, si eso pasara... ¿Te imagináis, weón? Goku mueve la cabeza y nos queda mirando para acá. Es que si eso pasara, yo creo, primero seguiría hablando contigo, porque yo pensaría que es mi imaginación. Después yo te haría así, o sea, seguiría hablando, teniendo el hilo de la conversación, y te haría así. Como para mirarlo, exacto. Y si eso pasara... O el Pepón que está ahí, loco. Sí. ¿Te imaginas que el Pepón se cayera al suelo y empezara a caminar? No, ¿qué pasaría? Nos viene un infarto... Salimos por la ventana, activamos el sistema de seguridad. Saco el tiro y mi manual de exorcismo de demonios. Bueno, interrumpimos la historia, ya. Ahora quedé mirando, sobre los niños, estas presencias de este caso que estás contando. Este caso, ya él tenía entonces entre 5 o 6 años. Los padres intuyeron que el niño tenía un amigo imaginario porque... todo apuntaba a eso, la forma que el niño decía que jugaba con esta entidad, que le tenía un nombre, etc.
Cuando la cosa se puso más espeluznante para estos padres jóvenes fue cuando el niño empezó a encontrar cosas. Me explico. Esta persona me contaban que, por ejemplo, no sé, se había perdido. De pronto el niño aparecía con unas llaves que llevaban meses perdidos. Ya. Después apareció con un monedero. ¿Ya? Que la esposa había dado por perdido, no sé, hace mucho tiempo, pensó que se había extraviado el amigo, qué sé yo, ya no tenía idea de dónde está, y de pronto el niño aparece con este monedero, obviamente que los padres se alegraron y le trataban de preguntar dónde lo encontraste, porque el niñito hablaba, pero hablaba como se hablaba a los 5 o 6 años, Sí. y le decía que esta entidad que tenía un nombre, tenía estos típicos nombres cuando los niños hablan mal, por ejemplo, si la persona se llama Daniel, le dice Dani, o Ani, ¿cachai? Con la deformación del nombre, ya, y esta entidad tenía un nombre. Que era la deformación de un nombre concreto. Decía, por ejemplo, ya voy a poner el nombre, Ani, ya, Ani me lo dijo. Entonces los papás decían, ¿cómo Ani? ¿Quién es? Y ahí el niñito, ¿cierto? Y a veces lo llevaba, los papás le decían, ¿y dónde está? ¿Dónde jugáis tú con Ani? Y el niño, que se yo, tomaba al papá de la mano, lo arrastraba la ropa y lo llevaba a una parte de la habitación y le mostraba ahí. Ah, pero, o por ejemplo, había casos, por ejemplo, que el niño le decía a los papás acerca de ciertas partes de la casa que el niño no conocía y que solo los padres conocían. Por ejemplo, el lugar donde guardaban las joyas de la mamá, el dinero, claro, cosas que imposible que el niño supiera. Claro, imposible que en este caso este niño encontraba cosas que estaban perdidas hace mucho tiempo. Documentos, a veces cosas sin tanto valor, no sé, por ejemplo, no sé, una peineta. Un llavero. Claro, los casos concretos fueron las llaves, el monedero, y no recuerdo qué otras cosas más. La libreta de matrimonio. Una libreta de matrimonio que ellos habían tenido que sacar una nueva registro civil, porque la otra la habían extraviado, y también la encontró. Y la cosa se ponía brígida cuando esta persona me contaba que de pronto este niñito, su hijo, les decía que de pronto no se estaban almorzando y la mamá le estaba dando, qué sé yo, la comida al niño, y de pronto el niño empezaba a jugar e indicaba que debajo de la mesa estaba este Ani, y el tipo me contó que en un momento le dio mucho miedo y se levantó lentamente el mantel y no, obviamente que no vio nada, pero veía como su hijo jugaba, ¿cierto? Y movía los pies, indicaba que estaba abajo Entonces, estas historias son interesantes y son terroríficas a la vez, porque y pónganse en la situación de que ustedes tienen un hijo o un sobrino pequeño y de pronto este niño que está en este estado mental donde está abierto a todas las fantasías, donde incluso en este caso pueden ver cosas que nosotros no, te empieza a indicar que, o sea, hay una entidad al lado tuyo, que esta entidad está jugando contigo, o sea, está jugando con él, etcétera, en donde es casi como del guión de una película de terror típica, ¿cierto? Sí. Ahora, esto cambia cuando nos enfrentamos con personas, con adultos que tienen un poder extrasensorial. No sé, dando alguna referencia cultural como lo que pasa en Constantine, la película, cuando Constantine, ¿cierto?, era un adolescente, o cuando era un niño, iba en la micro y ve de pronto, ¿cierto?, a una presencia terrorífica, claro. Sí, y cuando le preguntaron, la amiga le preguntó, ¿y qué hicieron tus padres? Dijo, mis padres hicieron lo que hicieron todos los padres. Sí. Empeorarlo. Hay tratamiento, electroshock, no electroshock, pero medicamentos. Claro, todo. Tratar de buscar en la ciencia una respuesta. Y eso es lo que lleva a que muchos adultos, muchos adolescentes tienden a ocultar esta habilidad. Porque la misma sociedad les ha enseñado que eso no es normal o que puede ser algún defecto dentro del funcionamiento de su mente. Por eso me llama mucho la atención y siempre escucho a los niños. Si estoy en un lugar, por ejemplo, no sé, en un supermercado, o estoy en alguna casa de algún familiar y hay niños pequeños, trato de hacerle como preguntas, así como, no sé, o de verlo cuando él no me está viendo. No sé, pues si el niño está jugando... Sí, porque está jugando solo, pero cuando no el típico juego solo que está con juguetes, o sea, sino cuando se sepa que tiene interacción con algo más. Claro, de hecho a mí una vez me pasó me pasó algo muy bueno, en el momento me di cuenta y me dio como más que miedo, como que me sentía contento de haber estado presenciando esa... Sí, te entiendo, o sea, por fin ahí tuviste la oportunidad de ver algo raro ahí. No lo vi directamente, pero a ver, esto pasó cuando yo era más chico, tenía como 18 años o 17, y yo estaba en la casa de unos tíos y un niño que había, no era familiar mío directo, sino que era hijo de un amigo de mis tíos, estaba jugando. Yo recuerdo que estaba viendo tele y este niño estaba como unos 6 metros ¿cómo se llama esta cuestión? En el living. ¿Sí? Y estaba jugando con juguetes, con muñecos, con autos, qué sé yo, y tenía como 4 años.
como 5 años. Hablaba pero hablaba mal. No recuerdo nada, pero hablaba mal, así como balbuceando. Pero se le entendían las palabras. Ya pues yo estoy viendo tele y me habían encargado que mirara a este niñito. Que no se fuera gateando a la cocina o salía... Había que cuidarlo. Claro, pero en realidad estaba viendo tele y yo de pronto, mira, y escuchaba que hacía ruido y brum, brum, que se iba con los autos. Y de pronto, yo te tengo muy vivida esta imagen, se me erizó la piel. De pronto, no sé, fue un transcurso, no fue en un 2 minutos que estuve viéndolo, sino que yo estuve viendo televisión que siguió 1 hora o 40 minutos y en esa hora o 40 minutos yo veía varias veces, lo miraba. Y de pronto lo empiezo a mirar, no sé qué si está dando comerciales, y veo que está jugando y dice, toma. Y levanta un juguete a la nada, dándome la espalda, ni siquiera viéndome a mí, sino que dándome la espalda. Y dice, toma, y sostiene la cosa del aire. Se lo estaba ofreciendo a alguien. A alguien, dice, toma, y lo tiene unos segundos y luego lo suelta. Algo así como que se lo estaba pasando. Claro, y yo quedo mirando, y lo primero que dije, empecé a mirar si había alguien por la ventana o algo así, o algún adulto o alguna otra persona. Y no, pues estaba él y yo porque todos habían ido a comprar al supermercado y yo tenía que cuidarlo. Y claro, y en ese momento fue como, ¿a quién le está pasando esa cuestión, el autito de juguete, el niño? Y me quedé un rato observándolo y él siguió como de nada jugando. Y ahí me acerqué, empecé a mirarlo y me empezó a jugar conmigo y todo. Pero me llamó mucho la atención el momento ese en que sostuvo en el aire este juguete y dijo como, toma, pasándoselo a alguien y no había nadie. Creo que estás pensando lo mismo que yo, que qué hubiera pasado si al momento de soltar el juguete hubiera flotado. ¿Te imaginas, ¿Cómo hubieras reaccionado ahí? Voy y le pego al cabrón chico, para matarlo rápido para que no siga con sus poderes. No. No sé, bueno, ahí hubiese sido un miedo más heavy, sí, loco. Sí. Yo creo que si no te viene un infarto y que te quedas paralizado, sales arrancando afuera, no sabes, pero es que ver algo así, de ver si ahí estamos teorizando, ya un trauma. Sí, mira, voy a aprovechar de contar otra historia. Esta historia no es mía, sí. Esta historia la escuché en un podcast que yo recomendaba antes, que es el Runcas, que es un podcast que escucho hace bastante tiempo, que ahora han estado un poco en sequía, igual que nosotros, no han sacado más episodios. Pero contaba la siguiente historia, que a mí me gustó bastante. No la recuerdo muy bien exacta, pero básicamente era que estaba en una casa haciendo algún tipo de actividad social donde invitan a hartos familiares. Viene el tío, la tía. Así como una tarde ahí para compartir en la familia. Claro. Y en esta casa, que se había mudado hace poco, no recuerdo muy bien la historia, pero la parte central es lo paranormal. La cosa es que había niñitos y niños, ¿cierto? Hijos, sobrinos, primos, etcétera, en esta convivencia familiar. Y de pronto un niñito empieza a decir que están como cenando, parece que estaban con la mesa y dice, el niño, la niña está ahí, y le decía, y la mamá le decía así como, ¿quién? ¿Dónde? Ahí está ahí, y como que lo empiezan a seguir, y el niño indica que en el horno. Indicaba el horno de la cocina, decía, ahí el niño, niña, está ahí, una cuestión así. Y todo así como que onda, empezaban a pensar que, no sé, que se había metido algunos niñitos y abre el horno y no había nadie. Y de pronto, cierto, vuelven a la mesa donde están cenando y se escuchan la olla, los platos se caen. Y al parecer la puerta de este horno estaba abierta y estaba todo desparramado. Sino que ahí en la cocina no había nadie. Claro, y ahí supuestamente había muerto un niño en extrañas condiciones. No sé si había sido por el gas que se había quedado abierto o si directamente se había quedado dentro del horno, algo así muy brígido. Sí, pero lo interesante de esto era que otra vez el niño, ¿cierto?, veía algo que el otro no. Tal vez en cierto momento. Hay algunos también que sostienen que cuando somos pequeños podemos ver cosas que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo. Exacto, o sea, al parecer nosotros todos los seres humanos, la gran mayoría, tenemos al nacer ese tipo de habilidades que vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Y también se entroncaría con otra teoría que se dice que hace, no millones de años, pero miles de años atrás, la humanidad, toda la raza humana tenía esta habilidad, que nacía con ella y la íbamos desarrollando a medida que íbamos como adultos y teníamos ese tipo de habilidades. Pero no se sabe por qué razón la raza humana perdió este tipo de dones. Y solamente hoy en día conservan estos dones algunas personas que nacen con ese tipo de cosas, y como ya dijimos anteriormente, algunas tienen la posibilidad de desarrollarlo, pero otras no, pero son los menos. Claro, es como si pensamos en los protohumanos, los primeros humanos, en el Homo sapiens y todo eso, tenían los ciertos sentidos más desarrollados, como el oído, por ejemplo, y la vista, porque lo necesitaban para cazar y estar atentos frente a los depredadores o a los animales que podían atacarlos. Si yo leí que más que hasta eso, tenían músculo en la oreja que podían moverlo como los perros, según es que yo leí más que eso, que
un habitante de, creo, Sudáfrica, una tribu llamado Credo Mutua, dice que él sabe mucho de este tipo de cosas y que dice que según las leyendas locales hace miles de años los humanos tenían tal poder mental que podían arrancar los frutos de los árboles con solo pensarlo. O sea, ellos se imaginaban que se arranquen los árboles, se caiga al suelo para poder recogerlos y los frutos se caen del suelo, tal cual. Tienen un montón de habilidades. Claro. Y eso fue hasta que, según él, llegó una raza de extraterrestres malvada, aterrizó allá y prácticamente los esclavizó. Y les quitó este tipo de poderes, de alguna manera u otra le hicieron una especie como de lavado de cerebro, pero a cambio le dieron a la raza humana el poder de poder hablar. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, se ha mantenido este tipo como de dominación en cierta medida. Dicen que en esa etapa primigenia los hombres tenían esa habilidad y más. Sí, también he escuchado sobre eso. Lo que pasa es que ahí está el tema de la evolución. Que la necesidad lleva a la generación de un órgano o de determinada acción. Es así que, por ejemplo, los primates, cierto grupo de primates utiliza herramientas. Y no sé, hay cierta nuez que es demasiado dura la cáscara para romperla con la boca. Y la necesidad de alimentarse lleva a que terminen experimentando y que tomen una roca y tomen la nuez y la aplasten, ¿cierto? Y la rompan o con un palo. Sí, crean instrumentos, herramientas rudimentarias. Usando el mismo principio del martillo y el yunque. Claro. O entonces de pronto, los primeros humanos, los protohumanos, no sé, para subsistir, para protegerse, necesitaban tener un sexto sentido, por ejemplo. Poder ver más allá, por ejemplo, sentir un animal a, no sé, a 30 kilómetros, un depredador peligroso, no sé, o algo para alimentarse. Tal vez podían, no sé, ver más allá de lo evidente. Me acordé de la espada del augurio. Sí. O, como decía Maverick, si habían árboles que tenían un fruto que estaba muy alto, la misma necesidad hizo que el cerebro, estoy solamente elucubrando lo más estilo de los X-Men un poco, pero la necesidad llevó a la generación de esta habilidad, o como diría Darwin, ¿cierto? La generación del órgano, y que bajara el fruto con el poder de la mente. Y con la evolución, nosotros fuimos creando herramientas que hicieron innecesario eso. Es decir, ahora en vez de bajar el fruto con la mente, podía agarrar un palo y pegarle. En vez de dividir la madera con un poder telequinético, podía tomar un serrucho o una herramienta y cortarlo. Incluso, mira, voy a hacer una analogía más simple. Antes, para poder cambiar el televisor, tenías que ponerte de pie y presionar los botones o girar la perilla. Sí. Hoy en día no. No, porque tenemos el control remoto. Es raro no tener control remoto. Claro, lo mismo, entonces nuestros sentidos tal vez se van a ir, algunos agudizando y otros perdiendo, porque ya no son tan necesarios. Hoy en día, no sé, pues tú le puedes subir el volumen a todas las cosas con las que interactuamos, las cosas tecnológicas, no naturales. O sea, no le podemos subir el sonido, por ejemplo, a la lluvia. Pero sí podemos hacerlo artificialmente si utilizamos un audífono. Sí. Estos audífonos que usan los ancianos, la gente que tiene problemas de audición, sí. ¿cachai? O sea, podemos... Ya no es necesario que nuestros sentidos sean tan precisos o desarrollados, porque lo podemos suplir con tecnología. Exacto, y a veces llama, al menos a mí me llama la atención ciertas personas que discapacitadas, por ejemplo, hay personas sordomudas, pero que sin embargo pueden entender a las otras personas leyéndole los labios, la manera como pronuncian. Yo no entiendo cómo lo hacen, pero sin embargo le entienden el 80 o 90% de lo que hablan, solamente viendo cómo la persona mueve los labios. Claro. Ahí se vieron obligadas a que no tienen uno o dos sentidos y tienen que exacerbar y desarrollar mucho más el de la vista. Claro. Lo mismo que las personas ciegas. ¿Qué hacen? Si no tienen uno de los más principales sentidos que es la visión, exacerban mucho sus sentidos y eso lo hace más que nada el cuerpo de manera inconsciente, como el oído y el tacto. Fíjate que otro tema que podemos explotar relacionado con los poderes extrasensoriales es lo que pasa a propósito de la tecnología y todo eso, de la ciencia. Lo que pasó en el periodo de guerra. Así tenemos personajes como Nina Kulagina, que fue estudiada por la ex Unión Soviética. Tenemos todo el esoterismo nazi, que buscaban reliquias de poder y cosas o objetos mágicos. Y también que estudiaban o tenían contacto con personas iniciados que tenían capacidades extrasensoriales. Y ahí estaban todas estas subramas que tenía el nacionalsocialismo que estudiaban este tipo de cosas. Muchas veces lideraban, en cierto caso, por Himmler. Estaban todas estas pequeñas como subsociedades de Exacto, obviamente no eran públicas. Estas se hacían en el mayor proceso secreto posible. Por ejemplo, no mucho después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, pasaron casi 40 años y ahora se sabe que Himmler organizó una expedición secreta a los Himalayas buscando a la famosa raza primigenia aria. Sí, o sea, hay muchas cosas re interesantes, re oscuras con respecto a eso. Los rusos tenemos los estudios para la guerra psíquica.
que estaban que querían buscar personas que tuvieran poderes para ver si se podía utilizar con un fin bélico o imagínense un tipo que pudiera detener el corazón, no sé, a 10 metros de otra persona. Exacto. O a 20 metros. O provocarle un derrame cerebral. Un derrame cerebral, Sí. o sea, era el momento de tratar de explotar eso. Y así, yo recuerdo que una vez escuché, no sé si esto es más como está entre el límite de la leyenda urbana, porque no hay mucho material con respecto a esto, pero sí vi unos bocetos y unas cosas, unos libros, supuestos documentos que se filtran de guerra, donde los rusos estaban creando una especie de... Esto suena muy ciencia ficción, ¿eh? Pero es interesante. Estaban creando una especie de como un asiento, imagínate una especie de asiento, pero que tenía una forma como una armadura, o sea, era un asiento grande, como un sillón, pero con forma de armadura, donde la persona se sentaba y ponía los brazos dentro de otros brazos para ir las piernas. Sí, sí. Como especie como de exoesqueleto mecánico. Claro, exoesqueleto mecánico, pero que estaba quieto, no tenía movimiento, Ya. sino que la persona como que se ganaba dentro de otra persona, dentro de un exoesqueleto. Y esta máquina lo que tenía era una serie de conectores y cosas tecnológicas ahí muy steampunk, que era aumentar los poderes de estos psíquicos. O sea, sí, era como Un lo, amplificador mental. era como cerebro, ya, el sí, X-Men sí. que usa el doctor Javier. Entonces, la idea de estas máquinas era de estos prototipos, los que supuestamente se desarrollaron y todo. Digo supuestamente porque, insisto, está dentro como más del área de la leyenda urbana, o del creepypasta, algunos podrían decir también. Pero así hay documentos, búsquenlos por ahí. No sé, ahora que sean verdaderos otra cosa. Entonces la idea es que esta máquina podía aumentar estos poderes y la idea era utilizar a esta gente en la guerra psíquica. O sea, por ejemplo, poder leer la mente, ya desde Rusia, desde el Kremlin o donde sea, leer la mente, no sé, de un presidente, de un ministro en Norteamérica. Imagínate a la distancia. Sí. Por ejemplo, poder interceptar la comunicación, la llamada telefónica entre un general, y qué sé yo, etcétera, entre un científico americano que estaba enviando los documentos o llamando de un proyecto para la guerra, etcétera. Esa era la idea. O sea, los periodos de los nazis estudiaron esto, e incluso algunos sostienen que el mismo Doctor Muerte experimentaba con los gemelos, Sí. ¿Cuál es el doctor muerte de Joseph Mengele? Sí. Sí. Porque había una idea muy loca de los nazis que era estudiar. Supuestamente entre los gemelos existe una conexión muy importante. Exacto, más allá que va de lo emocional, sino en lo mental. Claro, y la idea es que se pretendía utilizarlos como verdaderos walkie-talkie. Mm. O sea, los americanos podrían, no sé, interceptar las llamadas telefónicas, podían interceptar las cartas, los mensajeros. Ahí aparecieron las máquinas como la Enigma que encriptaba los mensajes. Pero ¿cómo puedes interceptar un mensaje telepático? Por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Entonces la idea era en el campo de batalla, ya se ponía al gemelo A, no sé, en tal parte, al gemelo B en el puesto de mando, y ahí comunicándose entre ellos iban dándose la información, así como, no sé, pues traigan más municiones, qué sé yo, se acabó el combustible. ¿Verdad? Cosas por el estilo. Que suena muy loco, muy ciencia ficción, pero ya la historia nos ha demostrado muchas veces que a veces de la ciencia ficción a lo real hay un paso muy estrecho, muy... No, estrecho, es que más que nada estrecho, pero que sin embargo siempre se ha mantenido en secreto, porque ustedes saben que las guerras se ocupa todo, más allá de armamento físico, se echa a mano de todos los recursos, que pueden ser algunos bastante bizarros, como lo que estamos hablando ahora. Claro. Pero que Pero sí- si hace 100 años atrás hubiésemos dicho, oye, vamos a crear, y si creamos un cohete y llegamos a la luna, La verdad, pues no, es imposible. estáis locos, no, es ciencia exacto, ficción, loco, ¿cómo no. se me ocurre? Exacto, si hace 100 años atrás, bueno, un poco más, 140 años, oye, vamos a poder, si hacemos un aparato para poder volar, ¿cómo se te ocurre, hombre? ¿Cuándo va a volar el ser humano? O sea, y hoy en día, no sé, pues la literatura, la ciencia ficción, habla de los viajes en el tiempo. Bueno, ahora pueden ser ficción. Hay la física, lo estudia y todo, pero tal vez en 100 o 200 años más, o la cantidad que sea, van a poder ser posibles con ciertas limitaciones, no lo sabemos. Así es, también, incluso que yo creo que más adelante estamos interconectados, pero quién sabe, el idioma ya no va a ser una barrera. También, Vas a poder incluso comunicarte ya de manera, por qué no decirlo, telequinética o mental con cualquier otra persona, sin importar su nacionalidad o origen y sobre todo el idioma. ajá. ¿Mm? Mira, para ir cerrando un poco el tema, ya llevamos 1 hora y 20 y tantos minutos. Hay gente que a veces se puede preguntar, bueno, ¿y cómo sé yo, por ejemplo, si tengo un poder extrasensorial?
Porque no todos los poderes extrasensoriales se manifiestan de manera tan directa. Porque, por ejemplo, la telequinesis ya alguien puede mover un objeto. Pero hay poderes que requieren cierta conocimiento para poder entenderlo. Porque a veces la gente, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe, se anticipa algo. Ya, sé que tengo que salir a esta hora porque justo va a pasar la micro. Sí. Lo presiento. Y sale y efectivamente está la micro. Tal vez ahí hay un fenómeno de precognición, pero que él lo tomó como una casualidad. Sí. O gente que dice, no, este gallo Sí. tiene buena suerte. Siempre sabe cuándo ir a dejar el currículum y siempre encuentra pega. Exacto. O por ejemplo, una persona le dice, oye, anda hoy día si tienes libre. Y dice, no, hoy día no. ¿Por qué no? Porque hoy día siento que no es el momento. Eso, ¿cachai? ¿No? Pasado mañana sí. Y va y Exacto. resulta este negocio o está la persona con la que quiere hablar. Yo he escuchado mucha gente a veces que dice tiene que ir a hacer una visita a un amigo, un pariente, y sin llamarlo por teléfono dice no, y sin conocer tampoco su el calendario de actividad de la persona del día, dice no, esta hora no, me tinca que no va a estar, pero si voy en 2 horas más va a estar. Sí. Insisto, sin saber el horario de la persona, lo que hace, porque alguien puede decir lo obvio. Pero obvio, si el tipo conoce que este tipo trabaja de 6 a 8, sabe que va a estar después de las 8. Pero a veces, sin conocer esto, por ejemplo, ir a presentarse una entrevista de trabajo. Dice, no, esta no es la hora correcta. Quizás si voy después de esta hora va a ser mejor. O voy a encontrarme a la persona, qué sé yo. Y ahí hablamos de cierta precognición básica. Hay manuales, hay algunos textos en internet, algunos más mula que otros, donde dice, por ejemplo, cómo tratar de aprender o ver si tienes la habilidad de ver el aura. Cómo, no sé, anticiparte a ciertas cosas. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que dice que puede interpretar el tarot? ¿Verdad? ¿Quién le enseñó? De pronto se dan cuenta y dicen, oye, yo creo que tengo capacidades extrasensoriales y puedo leer el tarot. Y no sé, agarra un mazo de tarot, empieza a buscar un tutorial en YouTube, en internet, Sí. o simplemente es pura y subjetiva interpretación. No estoy diciendo que el tarot sea algo falso, ni tampoco que sea verdadero. Yo en lo personal no creo en el tarot, creo en otro tipo de cosas, de otros instrumentos. Porque también tenemos que relacionar los poderes extrasensoriales que necesitan un instrumento para poder desarrollarse. El péndulo, las cartas, una ouija, dados, caracolas. Hay gente que interpreta la borra del café. Sí, hojas de té también. Hojas de té, o sea, tenemos la quiromancia, tenemos un montón de mancias que son formas de lectura o interpretación de algo a partir de un objeto físico, más que simplemente poderes mentales. Así que si alguno de ustedes piensa que tiene algún poder, bueno, trate de investigarlo. Yo creo que la mejor forma aquí es ser autodidacta. Sí, bastante, porque no, si se sientan a esperar a que les aparezca un gran maestro, No, probablemente van a pasar el resto de sus vidas esperando a que pase eso. Bueno, hay pruebas en sí, hay algunas pruebas que se sugieren. Por ejemplo, una prueba básica para ver si uno tiene telequinesis es tratar de controlar un poco el ambiente ya. Tomar algún recipiente de vidrio, por ejemplo, un florero grande o una pecera, que esté vacía obviamente, y ponerla sobre una superficie plana como una mesa, y en el interior poner algo que no sea magnético, ni que no sea susceptible a variaciones, por ejemplo, como la estática. Por ejemplo, un pedazo de papel. Sí. Por ejemplo, una monedita o sea, no, que no sea magnético, madera. Madera o plástico puede ser O igual. plástico, muy bien. Un pedazo de plástico o Un botón de plástico. Un botón de Sí. plástico. Ponemos la pecera encima, sin que nosotros podamos tener contacto con las manos con este objeto, y tratar de pensar. Hay algunos libros que sostienen cómo se podría, que supuestamente algunos mencionan que tenemos que imaginarnos en nuestra mente que estamos moviendo el objeto, para ver si realmente el objeto se mueve. Y esa es una prueba, por ejemplo, básica. Sí, mira, se dice, según escuchó, me dijo una vez un actor que hacía clases de teatro, que hay gente que, claro, tiene ciertos poderes telequinéticos, pero les cuesta muchísimo. O sea, para ellos hacer ese ejercicio de mover un botón de plástico dentro de una pecera llena de agua, quedarían, o sea, podrían hacerlo, pero quedarían muy exhaustos. ¿Por qué? Porque para ellos les es mucho más fácil actuar sobre entes vivos, por ejemplo, animales y sobre todo personas. Para ellos tratar de mover un botón o un objeto pequeño es como si una persona normal tratara de levantar una pesa de 70 kilos, siendo que no es un levantador de pesas profesional. Por eso ese tipo de personas, claro, hay gente que puede hacerlo, tiene esa habilidad telequinética, pero es una habilidad más bien innata. Y hay personas que pueden desarrollarlo, pero les cuesta mucho más.
Pero sin embargo, se le es más fácil aplicar este tipo de manipulación mental, pero más que nada a personas, a entes vivos, incluso Mira, con animales. Eso te iba a decir yo, Maverick, que es muy interesante. Mira, de nuevo nos extendimos, pero es algo muy interesante. No todos los poderes extrasensoriales son tan paranormales y extremos, por así sí, decirlo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un poder extrasensorial que puede llegar a desarrollarse y que una persona lo puede utilizar de manera inconsciente. A veces nos encontramos con personas en el día a día, en la vida, en la televisión, donde sea, que tienen un gran poder de persuadir, que pueden persuadir a las personas, que pueden incluso en muchos casos manipularlas. Inmediatamente nosotros tendemos a pensar que, por ejemplo, podría ser utilizando un lenguaje adecuadamente o la retórica para tratar de convencerlo a nivel de argumento, o manipulación psicológica, etcétera. Pero hay gente que de pronto tú sigues su consejo simplemente porque hay algo en tu interior que ni siquiera lo racionaliza, sino que te nace que debes seguir el consejo de esta persona, o más que consejo, lo que te dice que hagas. Y supuestamente esa sería una habilidad extrasensorial, el poder convencer al otro o manipularlo, no en un 100%, no se trata de ser un zombie y de manipularlo como un muñeco, pero sí que esta persona, por ejemplo, entre elegir rojo y verde, te manipule sin caer en la manipulación psicológica o directa, sino que sin sugestión ni nada de eso. Claro, algo mucho más sutil te manipula que tú elijas ese color. Y supuestamente muchas de estas personas con esta habilidad estarían ocupando cargos con mucho poder en el mundo. Ahora te entiendo. Gente que ha sabido de alguna manera explotar esta habilidad. Exacto. Para así correr el velo y saber cuál es el camino que hay que seguir para llegar alto. Algunos lo ocuparían para manipularlo. Fíjate que una vez leí que un tipo que se hizo millonario en Wall Street, esto de lo que compraban y vendían acciones, y ya estaba viejo y escribió un libro donde decía esto, no recuerdo el nombre. Si yo soy malo, siempre ya se habrán dado cuenta, soy súper malo con los nombres, no es que quieran engrupir porque está ahí la historia, sí, creo que van a hacer hasta una película. Mucha, no recuerdo el nombre, pero juro que si lo encuentro lo voy a postear. Es medianamente famoso. Es medianamente famoso porque ya viejo en el ocaso de su vida, sostenía esto y escribió un libro donde decía que él no es que tuviera suerte cuando él no es que se anticipara por suerte cuando una acción iba a subir y cuándo saber cuándo comprarla, sino que él manipulaba a muchas personas de manera extrasensorial, ¿cierto? Con sus poderes para que hicieran ciertas cosas. Él se iba armando el camino para... Se iba armando el camino y así se hizo supuestamente, ¿cierto? Un hombre muy, millonario dentro de este ámbito. Obviamente cuando uno escucha a un viejo así o lee a un viejo así, no sé, yo creo que fueron otras cosas, pero que él lo interpreta así. Pero no sabemos si es cierta cómo será. O sea, yo creo que ese personaje que tú hablas combinó ambas cosas, un poco la habilidad extrasensorial y sobre todo conocimiento. Claro, entonces a veces puede ser una fusión, no necesariamente es todo extrasensorial, puede ser 50-50, 60-40, etcétera. Sí, porque si yo me voy, por ejemplo, ven la biografía de Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos de la historia, es lo que él hacía, no es que fuera extrasensorial, lo que pasa es que era muy inteligente y muy zorro, muy astuto, en el sentido de que una vez un personaje que trabajaba para él como su mayordomo, tenía un cargo, dice que una vez lo pilló en su yate ensayando, por ejemplo, él hacía como una especie de obra de teatro. Cuando estaba solo, se ganaba en su habitación y se ponía a hacer como que si estuviera hablando ante un directorio. Y él se ponía, hacía como que se imaginaba que la gente le hacía preguntas y él busca la respuesta la más adecuada hacia a la gente. Por ejemplo, si quiere hacer un negocio grande y él se imagina que le preguntaban y él daba la respuesta. Y decía, este ejercicio lo hacía al parecer todos los días y podía demorarse 15 minutos, hasta podía pasar horas y horas. Y él decía que se empezó a escuchar a Onassis y pensó, chuta, Onassis tiene que estar loco porque estaba hablando solo, pero sin embargo empezó, a medida que fue escuchando todo lo que Onassis hablaba, se dio cuenta de que él estaba haciendo un ejercicio psicológico y se ponía en todos los casos. Se hacía que le preguntaban cualquier tipo de cosa y ahí Onassis se iba preparando y anticipando sobre qué respuestas debía dar y cuáles son los contextos que debía enfrentar cuando hacía reuniones de grandes empresarios o debía discutir acciones. Y ese sería el secreto de por qué logró llegar tan alto y acumular su fortuna. Ya, ahí por ejemplo tenía un caso... Esos conocimientos más que nada. Un posible, claro. Y si Jesús tal vez tenía poderes extrasensoriales y todo no es que convirtiera el agua en vino, sino que hacía creer a la gente que el agua era vino. Como lo que hacen hoy en día los ilusionistas, que dicen, mira, estoy levitando, o mira cómo, y tal vez nos hacen creer o manipulan nuestra mente, o manipulan directamente nuestra percepción para que creamos lo que ellos quieren que creamos.
Puede ser también. Bueno, yo también vi un programa, creo que de la BBC de Londres, que mostraba Ya. eso, que un ilusionista también se pone en el caso de que qué tal si Jesús de Nazaret y sus apóstoles fueron algo así como un grupo de magos muy profesionales que se dedicaban a fingir estos milagros y así tener más adherentes. Pero se dio cuenta de que eso es imposible porque eran siempre 12 personas y para poder hacer todo eso hubieran necesitado más de 12 apóstoles, sino que todo un aparataje de carruaje, de medios para poder lograr sus trucos. O sea, habían tenido que hacer muchos más. Habían tenido que transportar muchos más elementos físicos como carruaje, como elementos de tipo para hacer sus trucos enormes. Porque para la época, para poder hacer todo eso, se requería muchos más medios de los que se necesitan hoy en día. Jesús el primer Chris Angel. Y... No, ¿cómo era? Ya. Con esta música de ese nivel. Para ir cerrando, porque el tema se puede extender y extender hasta el infinito y más allá. Comenzamos entonces ya con esta cuarta temporada, este es el primer programa. Vamos a seguir haciendo cosas para YouTube en la medida que se nos vaya dando el tiempo. Y ya nos comprometimos a grabar una vez al mes mínimo, si se puede más, perfecto. Sí, vamos a ver si podemos el próximo miércoles sacar otro podcast. Claro, pero si no, ya habríamos cumplido con uno por el mes. Sí. ¿Ya? También presentamos nuestro concurso. Los invitamos a que participen, que compartan, no sé, en redes sociales algunos de nuestros programas para seguir creciendo como comunidad. Y vamos a poner las bases también en el grupo de Facebook. Siempre estamos abiertos a que sugieran temas. Si ustedes se fijan, no siempre, no sé, pues, si sugieren un tema no siempre lo tomamos directamente, pero al fin y al cabo siempre terminamos tomándolo con Sí, el tiempo. por lo menos lo tomamos en consideración. Y muchos de ellos, muchos programas se han hecho a partir de las sugerencias de muchos de los bunquerianos o bunquerianas. Les agradecemos que nos hayan esperado todo este tiempo. Para aquellos que nos esperaron, les agradecemos que nos sigan, sus buenos comentarios, sus buenas vibras, los aportes a veces de temas, los posteos que ponen en el grupo de Facebook, que nos sirven para mantenernos alerta con todas las cosas, con todos los fenómenos paranormales y extraños que suceden en el mundo. Muchas veces no todos tenemos acceso a ciertas fuentes o no tenemos el tiempo para estar navegando en internet, y por eso es bueno que compartan. Yo a veces pido algo interesante y lo comparto, Magritte también, y ustedes también muchas veces lo hacen, y eso ayuda a que uno siga creciendo y encontrándose con este tipo de fenómenos que son interesantes y que hacen que la vida también sea más interesante, más divertida. Por lo menos así lo veo en lo personal. Eso, esperamos seguir sacando programas y los invitamos a que contribuyan con estos posteos, o por ejemplo ahora con el concurso, que envíen sus trabajos, etcétera. Y eso, no sé, Maverick, ¿algo que decir? No, nada más que acotar. Yo creo que logramos la profundidad que esperábamos. Así es. No queda más que reiterar lo que ya dijo Kuronox. Sigan bombardeándonos con ideas para tener posibles temas para nuestro próximo podcast y continúen siguiéndonos. Nosotros estamos aquí, si ya no con tanta frecuencia como antes, pero vamos a seguir trabajando para dilucidar lo que habita en las sombras. De una vez por todas, ojalá tenerles respuestas más concretas de las que podemos ofrecerles. Y bueno, y si quieren que grabemos más seguido envíen combustible también. Sí, también. Porque así funcionan las máquinas del búnker. O sea, los computadores acá no se encienden con electricidad, funcionan con combustible. Exacto, y ese combustible vale más o menos caro. Sí, así que, sí. Hoy día puro café nomás. Sí. Bueno, por lo menos nos despertó más, pero... Sí, estamos más lúcidos. Así que siempre va a ser bienvenido de vez en cuando cierta donación de combustible. Un tambor de Jack Daniel. Sí. Por mi parte me despido agradeciendo todo su tiempo y esperamos vernos más a seguido. Envío un saludo a Nat con mucho cariño. Este programa va para ti. Y eso. Y nos vemos en el próximo episodio. Así es. Yo también por mi parte me despido y los estaremos esperando con otro episodio más de Lo que habita las sombras. Hasta el próximo capítulo.